Por favor, en Juan capítulo 5. Busque ahí Juan capítulo 5. Y antes de leer la escritura, fíjese un momento en el título: evidencia y veredicto. Son términos usados en asuntos judiciales, ¿no? Son términos más bien de orden legal, de orden penal. Cuando se habla de evidencia, de sentencia, de veredicto, es porque estamos en ese marco conceptual. Ahora, ¿por qué yo quiero hablar de eso esta mañana? Porque hace 8 días nosotros anticipábamos algo y era importante, la resurrección. ¿Recuerda usted que hablamos de la resurrección? Lográbamos definir un poco cómo sería esto, y bueno, si algo no lograste comprender de ese día, no interesa. Lo importante es que tienes que saber una verdad: vamos a resucitar. Amén. Eso es lo importante. Pero hoy quiero que pensemos un poco en el versículo 30 de este capítulo 5, porque nos va a llevar a algo también en el futuro que ha de suceder y que necesitamos sí o sí comprender. Cuando digo en el futuro, es al final de toda la historia humana. No solamente resucitaremos, sino que, como mencionamos hace 8 días, habrá un juicio. Y vamos a leer el versículo 30 de Juan 5, y mire lo que dice ahí la escritura, lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Preste un momento atención a las palabras del Señor Jesús. Recuerde que antes, los versículos anteriores, Él estaba hablando acerca precisamente de la resurrección, y dice: y un día unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación, o en otro pasaje dice para confusión perpetua. Y Él está anticipando aquí un momento donde va a haber juicio. Ahora, el Señor Jesús, acá ya lo habíamos enseñado, pero nos sobra repetirlo esta mañana. El Señor Jesús no hace nada por sí mismo, sino que Él se somete absolutamente a la voluntad del Padre. Ahora, esto es increíble. Y permítame hacer aquí un pequeño paréntesis que no es de la enseñanza, pero que tú tienes que tener en cuenta. Si Jesús, si Él, que es Dios, se sometió a la voluntad del Padre, ¿cuánto mayor tenemos que hacerlo nosotros? Si Él, es que imagínense, porque cuando nosotros leemos la doctrina cristiana, dice que Jesús es Dios, que son coiguales, que Jesús es eterno, igual con el Padre, que el Hijo es de la misma sustancia divina que el Padre. Pero acá dice la Escritura, y Él dice acá: yo no hago nada por mi propia cuenta o por iniciativa mía. Es sorprendente esto. Eso nos lleva a nosotros a reflexionar mucho en nuestro sometimiento a la voluntad de Dios y a obedecerle. Como te digo, esto no es el tema de la enseñanza, pero tienes que tener presente que si el Señor Jesús se sometió, con mayor razón nosotros. Dígale que está a su lado: hay que obedecer la voluntad del Padre. Hay que obedecerla. Pero en segundo lugar, fíjese que el versículo también dice, acá dice: como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, el Señor Jesús no solamente se somete a la autoridad del Padre, sino que además Él juzga de acuerdo a los estándares que el Padre ha determinado. Él juzga, dice ahí: como oigo, juzgo. Es decir, Él ha escuchado lo que Dios, el Padre, ha dicho, y de esa manera es que Él va a venir a juzgar. Ahora, eso es una charla allá interna de la Trinidad, pero también una charla que el Señor Jesús tiene con respecto a la palabra de Dios, y Él conoce exactamente qué es lo que dice la ley, y por eso es que Él dice: yo como oigo, juzgo. También podríamos pensar y entender que ese pasaje o esta frase quizás hace referencia de lo que yo escucho, lo que tú hablas es lo que yo juzgaré. También puede ser entendido de esa manera, pero en realidad es esto: hay una charla que Jesús, nuestro Señor, tiene con el Padre, y de esa manera Él juzga. Pero también hay un entendimiento profundo de la ley y de la Escritura, por lo cual Él va a ejecutar juicio, sentencia. Y déjeme ya entrar entonces en el tema del día de hoy, de esta mañana, y es que al final va a haber un juicio. Se llama el juicio final. Ese es el nombre que nosotros tenemos en la doctrina cristiana. Otros le llaman el gran juicio ante el trono blanco. ¿Por qué? Porque
va a haber un momento en donde Dios, Padre, también el Señor Jesús estarán ahí ejerciendo juicio sobre las naciones. Ahora, la pregunta que nos interesa a nosotros hoy, más allá de saber que va a haber un juicio final, de que todo se juzgará, es ¿y cuál es la base para ese juicio? ¿Cuál va a ser la evidencia que se usará para ese juicio? Y yo quiero que nos detengamos un poco a pensar en esto, un momento de por qué, cuál es la base para eso. Pero antes, pensemos un poco en este asunto de, hombre, ¿y por qué es necesario un juicio final? ¿Por qué es importante que haya un momento? Bueno, te voy a dar dos razones que creo que necesitas comprender. La primera, porque el ser humano necesita entender su destino. ¿Saben? Nosotros fuimos hechos libres. El ser humano es libre. Que está esclavo del pecado, pero el ser humano es libre. Es decir, todas las decisiones y acciones que él toma, de una u otra forma, no han sido impulsadas por un ser externo que lo obligue a hacer algo. Su pecado sí lo lleva, pero nada él puede alegar que lo conduzca a. Hay dos destinos. Uno que es con Dios, cielo, y otro que es sin Dios, que es el infierno. Y el hombre, con sus determinaciones y acciones, con todo lo que hace, va a escoger uno de los dos caminos. O se va con Dios o se va sin Dios. Pero finalmente, ¿quién es el que lo escoge? El hombre. Nadie escoge por él. Por eso la salvación es un asunto muy personal. Mire, yo no me salvo porque sea hijo de un pastor. Mi papá es un pastor, lleva más de 45 años de pastor, gracias a Dios. Mi mamá también, abuelos que eran pastores, etcétera. Qué chévere, pero eso no me salva. Porque finalmente la decisión, ¿quién la tiene que tomar? Yo. Así que si esta mañana uno de ustedes está pensando, desde que mi mamá ore por mí, eso yo ahí me le voy con ella, está equivocado, porque eso es un asunto personal. Recuerdo hace muchos años, yo le estaba hablando y tratando de llevarlo a que se arrepintiera, y me dijo algo así: no, mire, eso cuando se vayan los estén arrebatando, que yo sé que los van a arrebatar, conocía las cosas de la Biblia, eso yo me le cojo ahí a la pata a mi mamá y eso ahí nos vamos todos. Así me dijo. ¿Sabe qué está queriendo decir él? Que él no se quiere arrepentir, pero que al final brinca y coge la pata a la mamá y se va. No, así no es. Así no funciona esto, porque es un asunto que tú necesitas decidir. Ahora, se necesita un juicio para que las personas comprendan, para que el ser humano entienda: es que yo me fui porque yo quise. Es que yo soy culpable y no hay manera de negarlo. No hay forma. Se necesita un juicio por eso, en primera instancia. Pero se necesita además un juicio porque toda injusticia que ha quedado impune en este mundo finalmente tiene que ser vengada. Al final tiene que haber justicia. Mire, nosotros vivimos en un mundo en donde la justicia es terrible. Usted ya ha escuchado esto acá, que hablamos de algo que es la justicia transicional. ¿Sí ha escuchado usted? Es interesante y es bueno que se haga porque queremos acabar con el conflicto, pero realmente deja un sinsabor de que no hay justicia. Porque alguien que pudo haber matado, no sé, 50, 100 personas, una masacre por allí, o tantos secuestros, o no sé qué cantidad de cosas, solo con decir sí, yo lo hice y perdón, ya. La cosa queda como... Ahora, cuando uno está lejos de la realidad, pues es fácil decir sí, hay que hacerlo, pero cuando usted es el que lo sufre en carne y hueso, es diferente. ¿Sí? Piense un momento que es su familiar el que fue asesinado por alguno de aquellos criminales que es juzgado allá, y que le dicen: ¿y cuál es la sentencia? No, él solamente va a hacer unos actos de reparación, se va a parar y va a pedirle perdón y ya. Y usted se queda como que, sí, bueno, es difícil, porque todo requiere justicia. Y en este mundo nosotros vemos que hay gente inclusive que parece que se sale con la suya. Dice un dicho: la justicia tarda, pero llega. Pero hay gente a la que la justicia no le llega en vida, que ha hecho cosas muy malas y está ahí como indemne, sale tranquila de esta tierra, con cosas ocultas, con cosas mal hechas, allá escondidas, y pareciera que no hay justicia. El juicio final va a declarar sentencia frente a todas esas acciones que aquí no han sido juzgadas.
Imagínense. Entonces, ¿se necesita un juicio final? Sí. Ahora, antes de avanzar a mirar las evidencias y el veredicto, quiero que pienses un poco en esto que he mencionado. Tú vas a un día enfrentarte ante Dios y vas a entender por qué irás a un lado o por qué irás a otro lado. Eso ya debería moverte y motivarte a pensar, yo necesito estar en el buen lado. ¿Qué tengo que hacer? Eso ya debería decirte, yo necesito. Mire, allá no hay un abogado como esos, Dios bendiga a los abogados. Pero hay unos abogados que son malos, que defienden criminales. Yo he escuchado por ahí uno que dice, es que ellos también merecen la justicia y no sé qué. Claro que sí, la merecen. Pero hay gente que sabe que este es malo y aún así lo defienden y lo sacan libre. Allá no va a hacer eso. Tú no vas a poder comprar un abogado. Mire, allá hay un proceso legal, dilate eso, dilate. ¿Cómo es que se llama eso? Que se venzan los términos. Vamos a dilatar allá a Dios y embolatarlo con tantos no sé qué argumentos y no sé qué. No, allá tú vas a estar de frente y no va a haber excusa ante lo que hayas hecho. Eso debe motivarte a ti a pensar, oye, ¿yo cómo me voy a enfrentar a eso? ¿Cómo me voy a enfrentar a eso? Pero en segundo lugar, otra aplicación que quizás podemos tener en este punto es que si has sufrido injusticias, si has sufrido dolor, si has visto que gente mala se ha aprovechado y nadie hizo justicia, tranquilo, un día se hará justicia. Tranquilo, deja. Por eso la palabra dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y sabe, no es solamente que lo pague aquí en vida y usted se ponga a orar, bueno, que le caiga la mala para que aprendan, no. Al final todo ha de pagarse, imagínese. Y Dios es el que va a decir, hiciste así, esto es tu sentencia. Tranquilo, Dios un día va a tomar justicia. Así que no se exaspere hoy, no se angustie, no se llene de remordimiento ni de rencor. Si alguien lo ha dañado, quizás esa sea la situación, que usted se siente, me han vilipendiado, me han ofendido, me han lastimado y nadie me ha defendido. Tranquilo, Dios va a hacer justicia. Amén. Pero bueno, ¿y cuál es la base para ese juicio? ¿Sobre qué vamos a ser nosotros juzgados? Yo voy a usar varios versículos esta mañana, pero antes quiero que miremos un poco acá las evidencias y pensemos en la anatomía del pecado para que entiendas un poco cómo va a ser esto allá. Los seres humanos somos seres complejos, profundamente complejos, y el pecado involucra toda esa complejidad. Présteme mucha atención que acá esto es algo importante para que usted se conozca a usted mismo. Nosotros somos primero seres espirituales y además seres materiales. Tenemos un cuerpo de carne y hueso, materia, pero además tenemos algo que no es material, que es nuestra alma y nuestro espíritu, y las dos están ahí por el poder milagroso de Dios unidos. Cuerpo, alma, espíritu están unidos. Eso ya nos hace seres complejos. Pero además, si tú lo piensas en otro sentido, nosotros estamos constituidos de emociones y de sentimientos. Y las emociones y los sentimientos sí que son complicados, ¿no? Es un enredo a veces eso. Pero somos eso. Además somos personas que estamos constituidas de creencias. No solamente es lo que sientes y las emociones que tienes, sino lo que crees. Lo que tú crees también define quién eres tú. Y además hay algo que también hace parte de lo que tú eres, tus deseos, lo que quieres lograr. Eso hablamos de una parte emotiva, de una parte intelectual y de una parte volitiva. Fíjese todo lo que es el ser humano. Le estoy haciendo aquí una pequeña descripción de la antropología bíblica, de lo que somos nosotros. Y somos seres complejos. Cuando hablamos de pecado, el pecado afecta todas y cada una de esas áreas. Afecta el alma, por eso el Señor Jesús dice que es del corazón de donde salen los homicidios, los adulterios, es del alma. Pero eso también afecta el cuerpo, porque ¿cómo tú matas a alguien? ¿Con el espíritu? Bueno, quizás sí, Mateo 5 nos puede decir que sí, claro, pero cuando lo hacemos físicamente es con el cuerpo. Cuando empuñamos un arma, lo hacemos así, fíjese.
El pecado afecta a eso, pero si pensamos en las emociones, en los sentimientos, en lo que yo creo y en lo que yo deseo, el pecado también afecta a cada una de esas áreas. Por lo tanto, si yo pienso en un pecado, tengo que entenderlo en toda esa complejidad. Ahora, ¿yo por qué les estoy diciendo a ustedes esto que puede ser un poco raro, confuso? Bueno, por una sencilla razón, porque tú serás juzgado por tus acciones, es decir, por lo que físicamente haces, lo que cometiste. Pero ese no es el único nivel en que seremos juzgados. Seremos juzgados además por nuestros pensamientos. ¿Qué pensé? No lo hice, pero lo pensé. Por eso matar no solamente es un asunto físico, sino que está donde también, en la mente y principalmente en el corazón. Por eso también serás juzgado por las intenciones que tengas, los profundos motivos que hayan en tu corazón para determinar por qué hiciste lo que hiciste y por qué pensaste lo que pensaste. No hay escapatoria, hermano. Realmente no hay escapatoria. Si vamos a ser juzgados de esa manera, es que no hay forma de eludir las evidencias que nos llevan a ser finalmente culpables. No hay manera de eludir esto. Ahora, yo quiero que hagamos una aplicación práctica que tú tendrás en casa que trabajar, pero empecemos con algo más práctico y pensemos en la lengua. Dios va a juzgar por lo que tú dices. Dios va a juzgar, bueno, muchas cosas va a juzgar, pero pensemos en la lengua. Vamos a algo más concreto y así más aterrizado aquí y nosotros, y pensemos un poco precisamente en esto, en la profundidad que tienen nuestras palabras con respecto a las consecuencias que yo pueda experimentar un día en el juicio final. El Señor Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, por lo tanto, tus palabras revelan más de lo que parece. Hablan más de ti de lo que tú te imaginas. Lo que tú hablas me deja conocer qué es lo que hay en tu interior, qué hay en tu mente, cuáles son tus intenciones, cuáles son tus deseos, cómo están tus emociones. Como tú hablas, determina eso. Por eso vamos a pensar un poco en la lengua. Ahora, esto nos lleva a pensar algo, y es que nadie puede decir una excusa así como: lo dije pero no quería decirlo. Y eso no lo podemos aceptar, porque finalmente lo dijo. Y puede que usted ahora se arrepienta, pero lo dijo, y eso es lo que está en lo profundo de su corazón. Arrepiéntase y cambie, pero lo dijo. Pero hay gente que quiere excusarse: no, yo lo dije solo por decir, y no, yo lo dije, perdóname. Ahora, eso no lo vamos a poder decir ante Dios. Las palabras son, vea, eso es una cosa que se pone seria y importante. Mira, la Biblia enseña que, y un pasaje ahí en Proverbios dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Fíjese eso. Ahora, nosotros ¿cómo aplicamos ese pasaje? Principalmente pensando que si yo digo una palabra ofensiva voy a dañar a alguien, y sí, lo estoy como matando. ¿Sí? Pero si yo lo bendigo y hablo cosas buenas de la persona, pues le estoy dando vida. Pero sabes, yo cuando estudio esto, creo que ese pasaje tiene en realidad un significado más profundo, pensando en que un día seremos juzgados por lo que decimos. Si de toda palabra que sale de nuestra boca, ahorita miraremos, se nos pedirá cuentas, y de la abundancia del corazón habla la boca, tú tienes que tener cuidado, porque lo que haya en tu corazón, lo que sale de tus labios, va a darte vida o va a darte muerte. Si lo que sale de tus labios, que es lo que hay en lo profundo de tu corazón, es pecado, ¿qué vas a recibir al final? Muerte. Pero si lo que sale de tu boca, lo que sale de tus labios es adoración y una declaración de rendición a Cristo, ¿qué vas a obtener? Vida. La vida y la muerte están en poder ¿de quién? De la lengua. Y es interesante que nosotros pensemos en Romanos capítulo 10, ¿no? Pablo decía, y este es el evangelio que predicamos, que si creyeres en tu corazón y confesares. ¿Por qué es importante confesar? No solamente creer, sino porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Imagínense, eso es importante, que se confiese. Cuando tú dices: el Señor Jesús es mi Rey y mi Salvador, y creo que Él murió y resucitó, estás declarando vida a tu vida, hermano.
Entonces fíjese eso. Ahora, la idea es aquí aplicaciones prácticas. Entonces empecemos a mirar. Tú serás juzgado por lo que salga de tu boca, en primera instancia por palabras ofensivas. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual, así que quizás no es la que le aparezca aquí, si la pueden colocar allá mejor, pero mire lo que dice aquí el pasaje. Dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro, será castigado. Ahora mire el versículo 22. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Y aquí es lo que nos interesa. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Es terrible lo que dice ahí. Por palabras. Uno cree y uno se imagina, no, yo me voy al infierno si mato 20. Pero no, aquí es que solamente que insulte. Dice aquí que insulte. Que insulte. Ahora, la Reina Valera 1960 dice una cosa así: el que le diga fatuo, necio, raca. Parece que esa palabra en el idioma original era una palabra fuerte, como decirle bruto, animal, bestia, una palabra así a alguien. ¿Solo por eso? Sí. ¿Solo por eso? Sí. Imagínese, hermano. Ahora, nosotros pensamos a veces que decir una palabra que insulta a alguien no tiene nada, ninguna implicación o consecuencia, pero aquí lo que dice Mateo 5 es: serás llevado ante el tribunal, y 2, te irás al infierno. Ahora, guardemos 10 segundos silencio y piense usted a ver a cuántos ha ofendido. La cosa es complicada, ¿cierto, hermano? Es complicado. Ahora, yo sé que aquí tengo una mayoría que es cristiana, es decir, que no dicen groserías. Ah, qué bueno. Pero otras que no son groserías se les salen. Ahorita hablamos de esas. Ojo. Ahora, por favor, no se quede pensando que son solamente groserías para ofender a alguien, sino si tú lo piensas. Pues que no lo menciones, ¿no? Que ya tengas un control, que se muerde así los labios o rechina los dientes. Pero por dentro está diciendo todo igual. Recuerde que Dios, que mira lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, lo profundo del corazón. No hay escapatoria, hermano. Ese es un escáner 4K. Eso mira todo. Ay, mira todo. Entonces, ten cuidado. Ten cuidado. Segunda categoría. Palabras ociosas. Mateo 12:36. Mira lo que dice el versículo 36 y 37 de Mateo capítulo 12. Y yo os digo, esa sí ya va en la LA. Dice, y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El dicho dice así, ¿no? El pez muere por... Bueno, los humanos también. Toda palabra ociosa, toda palabra vana, palabra hueca. ¿Y qué son esas palabras ociosas? Son palabras que nosotros decimos por decir. Hay necesariamente gente, no le dice una grosería, una vulgaridad a otra persona, pero se la pasa diciendo groserías porque sí, no es que esté tratando mal a alguien. Esas son palabras ociosas. O que habla cosas por hablar, que después no las sostiene, o que nunca las creyó, o no les da peso, cree que no les da peso en su vida, pero son palabras ociosas, palabras ahí que sale ahí por decir, ahí por hablar. Hermano, cualquier palabra ociosa que salga de nuestros labios se nos va a pedir cuentas. Charlas que no tienen sentido. Piensen eso. Me pongo a hablar ahí por hablar, sin razón. No sé y digo. Ojo, hermano. Palabras que te van a pedir cuenta y tú vas a decir, ay, pero yo no, pues hablar de eso va a hablar porque sí. No, señor, de toda palabra ociosa se te va a pedir cuentas. Imagínense, no solamente son las vulgaridades o ofender a otra persona, los insultos, sino palabras por decir. Imagínense. La cosa es seria, ¿no?
con la lengua nomás. Que imagínense, nos pusieron a mirar los pensamientos, no. Imagínense. Tercer categoría. Efesios 5, versículo 3 y 4. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice así el pasaje, dice el apóstol Pablo, dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Ahora mire lo que Pablo está diciendo ahí. El lenguaje de los cristianos, ni siquiera para hablar de los pecados de los impíos, debería ser empleado. Ni siquiera. Más bien nuestro lenguaje como hijos de Dios deberían ser acciones de gracias, palabras que edifiquen. Ahí Pablo mismo va a hablar, que dice toda buena palabra, todo lo que es digno, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad y de eso hablemos. Pero cosas, por ejemplo, los pecados de los impíos, no, es que esos, miren lo que hacen esos impíos y hacen estas cosas. Pablo dice, ni siquiera lo mencione. Eso no debe salir de sus labios. Menos obscenidades, necedades, truhanerías, cosas que no son apropiadas. Y yo creo que aquí en esto habla, en esta categoría entran las cosas que son, no tenemos que hablar de lo que hacen otros, ni para bien ni para mal, y menos de lo que hacen los impíos con todas sus aberraciones. De eso se nos pedirá cuentas. Y las vulgaridades, también tú tienes que tener cuidado con eso. Vulgaridades acá ya no son groserías. Vulgaridades son palabras que a veces nosotros usamos que son bruscas, que no son necesariamente una grosería como le mencionaba a usted, pero usted cuando se la dicen, usted como que, uy, pero ¿qué pasó aquí? Usted entiende lo que yo quiero decir, ¿cierto? Mire, le acabo de dar 3 categorías. Usted lo que tiene que estar haciendo en este punto es evaluarse. ¿Qué tan grosero soy? Vulgar. Soy uno que se la pasa hablando y diciendo cosas por decir y después para irme, ay, no, mentiras, no sé qué, ay, mire que yo, ay, no. Yo soy de esos. Tienes que pensar ahora. Santiago en el capítulo 3, no lo vas a mirar, solamente tenlo ahí en mente. En el capítulo 3 dice algo que es importante y que creo que es un secreto que nosotros tenemos que aprender. Dice 2 cosas fundamentales el libro de Santiago. En primera instancia, dice que la lengua está inflamada por el infierno y que produce incendios terribles. Sí, de la lengua es pequeñita, pero eso es un veneno. Ahora, Santiago evidentemente no se queda con el músculo que tenemos acá, sino con todo lo que involucra, recuerde, nuestro corazón, todo lo que hay allá, que hace y que fluye en lo que decimos. Y dice ahí en el versículo 2, 3, algo Santiago que es un secreto para la santidad que tú tienes que aprender y que yo te animo a que hoy pongas en práctica, o que empieces a trabajar en eso. Dice, el varón que es capaz de refrenar su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. Imagínense. O sea, el dominio propio, ¿cómo empiezas tú a adquirirlo? Cállate. Mantén silencio. No seas vulgar. No hables de lo que no debes hablar. Guarda los momentos de prudencia, guárdalos. Y eso te dará victoria en todo lo demás que tenga que ver con tu cuerpo. Todo, imagínense, uno no puede pensar, ay, ¿cómo hago? Pensar a alguien que cómo hago yo para dejar los apetitos sexuales. Pensar a alguien, bueno, controle la lengua. Seguramente tiene un problema con lo que habla que le ayuda a estar siempre pensando en sexualidad y todas estas cosas. Controle la lengua, imagínense. En todo, tiene problemas con su ira, empieza a controlar la lengua. Hable menos, coma callado, no sea vulgar. Si le da mal genio, muérdase la lengua y todo pensamiento diga, Señor, ayúdame, estoy que reviento, pero Señor, ayúdame. Y créame que la ira se le da. Es más, ya con eso usted ya, ¿sabe? Se le va bajando la lengua. Santiago dice la otra verdad en el capítulo 1, dice, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar y tardo para airarse, imagínense. Es mejor escuchar que hablar. Entonces, mi hermano, te acabo de dar un ejemplo de aquello por lo que se nos va a pedir cuentas al final. Al final va a haber un juicio y tú tendrás que hacer todo eso con todo en tu vida. Bueno, que empiezo con la lengua y ahora los pensamientos y ahora los sentimientos y ahora. Sí, así se nos va a mirar a nosotros de una manera exhaustiva, profunda. Recuerda lo que dice Dios, que el Espíritu Santo conoce todo. Él es omnisciente. Así que así se nos va a evaluar, así se nos va a mirar. Y tú hoy tienes que tomar una decisión, porque mira, hay algo que el Evangelio nos ofrece. Yo creo que después de hacer este pequeño análisis, la conclusión sencilla es, no, como que nos vamos es más para el infierno que para el cielo, ¿cierto? Uno queda como que, no, ¿quién se salva? A ver, ¿quién cree que le va bien ahí con la lengua? No, hermano, eso. Uno la embarra siempre. Unos tienen más control de su lengua, otros menos, pero todos embarramos en eso. Es más, Santiago mismo ahí en el capítulo dice 3 que no hay varón perfecto, porque todos fallamos y ofendemos con la lengua. Con la misma boca que alabamos a Dios, dañamos al hombre que está hecho a la imagen de Dios, dice Santiago en el capítulo 3. Imagínense. O sea, es una contradicción completa. Señor, te alabo, pero veo una persona que es la imagen de Dios y lo trato mal. Eso es una contradicción, dice Santiago. Ninguno de nosotros se puede librar, pero precisamente para eso está nuestro Señor Jesús. Porque aquellos que se rinden a Jesús, no es que hoy no tengan que aprender a manejar su lengua, claro que tienen que aprender a manejar su lengua, pero allá cuando Dios Padre le diga, y usted mira todo lo que dijo, yo no sé, 1 kilómetro de evidencias, 2 kilómetros. ¿Cuántas palabras dice uno? Bueno, las mujeres están peor porque dicen que hablan más que nosotros, ¿no? Están peor. Pero mire, nos van a sacar todas las evidencias. Y al final de todo eso, Cristo, nuestro Señor Jesús, va a decir, yo pagué por él. Todos los pecados que esta persona tuvo con su lengua, palabras ociosas que dijo, un poco de ilusiones que mencionó, perdónaselas, Padre, porque yo morí por él. Mi boca, que fue pura, a él le es otorgada. Imagínense. Amén, hermano. Aplauda a nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos del juicio final, en realidad esto nos debe llevar no a tener miedo. Dice 1 Juan, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y el amor no es nuestro amor, es el amor de Dios. El amor de Dios expresado en Cristo Jesús. Todos hemos pecado. Todos, si no estuviera nuestro Señor Jesús por medio, estaríamos sentenciados. No habría sentencia para pagar. Pero nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario pagó todo. Su sangre nos limpia, como dice la Escritura, de todo pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y entonces tú hoy no puedes ahora celebrar, listo, puedo seguir así siendo vulgar o ofendiendo. Bueno, vulgar no, porque usted es cristiano, no. Puedo seguirle diciendo burro al que es burro. No, usted no le va, usted va a decir, no tengo que tener miedo a que voy a irme al infierno, pero yo quiero cambiar porque tú me has salvado. Porque con ese amor tan profundo que tú tienes, no tengo que ser perfecto para ir al cielo, nunca lo seré, pero yo quiero ser más como tú, Señor, ayúdame. Y vas a estar siendo cambiado, siendo transformado, siendo movido, no por el temor al infierno, sino por el amor a Dios, que es lo que Dios siempre ha querido de ti. Que le ames, no que andes con miedo al infierno, que le ames. Ahora, si a usted le sirve tenerle miedo al infierno, pues venga para acá, no pasa nada. Pero es mejor que le ames. Y eso es el más fuerte motivador para la santidad. Amén. Póngase en pie y oremos. Va a haber un juicio final. Se nos va a pedir cuentas. Y hoy solo miramos una de las partecitas, la lengua. Nada más la lengua, hermano.
Pero allá se va a mirar absolutamente todo. No va a haber escapatoria. Pero en Cristo nuestro Señor Jesús es donde hay salvación, donde hay libertad. Y Dios quiere que tú te rindas. Mira, no importa si eres cristiano o no eres cristiano, hoy aplica la palabra para todos nosotros porque ofendemos. Salen palabras que no debían salir. Quizás no salen, las pensamos, da lo mismo. Porque Dios conoce lo que hay en lo profundo de tu corazón. A veces simplemente puede que no vulgaridades, que no ofensas, bueno, está bien. Pero sí andamos diciendo cosas sin sentido. Hacemos afirmaciones de otras personas sin que nos costen. O hablamos de las maldades de otros sin problema. Señor, perdónanos, por favor. Perdónanos. Perdónanos. Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor de los cielos, a ser más como tú, por favor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nuestra boca sea pura, santa, y que palabras de acción de gracias, palabras que edifiquen a los otros, sean lo que salgan de nuestros labios. Te lo suplicamos, Señor, por favor. Ayúdanos. Un día estaremos ante el trono, ante ese tribunal, y tú nos pedirás cuentas de cada palabra que hemos dicho. Y sabemos que somos imperfectos. Pero hoy, gracias a ti, mi Señor Jesús, podemos estar confiados que allá seremos vindicados. Pero queremos ser más como tú, así que ayúdanos a controlar nuestra lengua, nuestros labios. Te lo pedimos, Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Haga usted un compromiso con Dios. Dígale usted, y Señor, ayúdame con esto. Por favor. Dígale, Señor, no quiero decir palabras hirientes, no quiero decir palabras que lastimen, que dañen a alguien. Ayúdame, por favor. Te lo suplico. Por favor. Ayúdanos. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Un fuerte aplauso a nuestros.